nuestro tejido, es algo nuestro, es desde nuestros antepasados. Y es una cosa importante para nosotros y nosotros lo cultivamos con mucho orgullo y lo queremos dejar también a nuestros hijos e enseñarles a otras personas también con mucho cariño, porque esto es nuestra cultura viva, nuestra costumbre de chinchero y de las mujeres chincherinas que sabemos tejer y hacer teñido con nuestras plantas tintoriales. Mi abuelita me dijo que antes para tejer las mantas, ellos utilizaban sus propios animales. Ellos primeramente hilaban, después lo torcelaban, lo hacían el teñido. Y cada uno lo tejía, ya sea para las frazadas, mantas, ponchos, colchas. Y estos tintes utilizaban ellos. Mi abuela me dijo que ellas caminaban, como antes no había transporte, caminaban por el cerro y cogían estos muslos para traer. Estas flores, su nombre es jancas, ¿sí? Y nosotros utilizamos para este color azul. Y para el color amarillo utilizamos el piri. Este musgo crece en las rocas. Y lo más importante para nosotros es la cochinilla. La cochinilla es un insecto, un parásito que habita en las pencas de la tuna. ¿Sí? Aquí está seco. Aquí está polvo molida. Y aquí está vivo. ¿Cuál es el significado de los payáes, de los símbolos que tienen en los tejidos? Bueno, aquí les voy a explicar de algunos de ellos. Este es chasca, este payay es chasca, es en representación de nuestras estrellas que sale por las noches. Y este es chilichili, es en representación de una planta medicinal que crece en nuestro cerro. Por eso hacemos el chilichili. Y este es el loraipo, es una representación de una planta medicinal que crece en los cerros de Antaquilca. Es bueno para los ojos. Y también estas dos cocos son en representación de nuestras lagunas. Laguna de Piuray y el otro es Laguna de Huaypo. Y los cutis es en representación de nuestra herramienta de trabajo de nuestros esposos. Y los zigzags es en representación de los cerros. Lo que tenemos los cerros y los ojitos que hay aquí, los coquitos en representación del ojo de la princesa, ojos de la princesa. Pungobamba es uno de los lugares más emocionantes y más queridos por los peregrinos que nos visitan, porque aquí vivimos y entendemos a través del ejemplo de nuestras hermanas, de las pobladoras de este lugar, los valores tradicionales de la sociedad andina, lo que nos heredaron nuestros antepasados. Es por eso que en cada peregrinación, al venir acá, realmente nos conectamos con esos valores, nos conectamos con esa tradición, esa forma de vivir, de conectarnos a la naturaleza, de sentir la energía de las montañas, de las lagunas, de la gente, de estar hermanados con ellos, entre nosotros, y de poder vivir en armonía. Antiguamente, dice la laguna, era una ciudad llamada Cusco. Y dice un día, había un matrimonio donde apareció
un anciano bien cochinito, sucio. Y entonces la gente entró al matrimonio y la gente gritaron: sáquenlo a ese anciano, bótenlo, a los novios les va a hacer asquear. Pero la cocinera salió y se compadeció de él. Se agarró su falda y le limpió los mocos que tenía en su nariz. Entonces el anciano le dijo a la cocinera: señora, dame tu yauri que está en tu montera. Ella se cogió el yauri que tenía en su montera, le entregó al anciano y le dijo a la señora, ¿no? El anciano le dijo: señora, vete hacia el cerro, hacia la montaña, pero no te vayas a voltear. Pero la señora, cuando estaba ya por voltear a la montaña, dijo por curiosidad: ¿por qué me habrá dicho el caballero a que no me voltee? Entonces, tras de ella, el señor, el ancianito, agarró el yauri, lo punzó en el suelo y de repente empezó a salir el agua y se convirtió en laguna. Entonces la señora se volteó y toda la ciudad se había convertido lleno de agua. O sea que ya estaba la laguna de Piuray. Entonces, por desobedecer, la señora se convirtió en encanto, o sea que se convirtió en una piedra. Hasta ahorita tenemos allá arriba nuestro encanto Payasquiro, una mujer encantada con su rueca haciendo su torcelado. Estar aquí en este lugar, a pesar de haber pasado tanto tiempo desde los incas, pre-incas, es sentirse en una conexión profunda con la energía, con el espíritu que habita Madre Piuray y el Padre Huaypu. Es absorber esa energía y poder integrarla para nuestros trabajos de transformación, de alquimia personal y de nuestra realidad personal. Vamos a usar nuestra energía personal para transformarnos interiormente y con eso ayudar a encender el fuego de la conciencia de nuestros hermanos. Vengan a la Asociación Cusicausay de Pongobamba. Te esperamos. Los esperamos con los brazos abiertos. Gracias.